oficinas de Bisofi en Distrito Digital, Alicante. Y bueno, el motivo de este vídeo es explicaros en mayor profundidad una presentación que realizamos en Barcelona y ha habido muchísima demanda por saber más al respecto. Entonces la idea es poder volver a hacer la presentación, pero tomándonos todo el tiempo que necesitemos y profundizando un poquito más en las ideas en las que estamos trabajando. La presentación es la revolución de la inteligencia artificial. ¿Qué impacto va a tener en las empresas instaladoras, mantenedoras, certificadoras, empresas de servicios, de field service? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es la revolución? ¿Y en qué línea se está trabajando en el mundo? ¿Y en qué línea estamos trabajando nosotros en nuestras diferentes soluciones y servicios? Entonces, bueno, vamos a empezar. Bueno, yo soy, como he comentado, Bisofi, CEO de Bisofi, soy precio de Domenech. Y bueno, uno de los puntos claves en lo que es la interpretación, al menos en una generación quizá no tan joven, quizá la ahora estamos hablando de personas de 40, 30 o más, la percepción de la inteligencia artificial viene motivada en gran parte por una película, que es una escena en concreto. Estamos hablando de la escena de la película 2001, Una odisea en el espacio, en que la inteligencia artificial que gobierna la nave, HAL 9000, de alguna forma toma una serie de decisiones de forma autónoma para su supervivencia en contra de su jefe o de su creador o del capitán de la nave en ese momento. Abre la puerta de la cámara de las cápsulas, HAL. Abre la puerta de la cámara de las cápsulas, HAL. HAL, ¿me estás leyendo? ¿Lees lo que te ordeno? ¿Me lees, HAL? ¿Me lees, HAL? ¿Me estás leyendo? ¿Me estás leyendo? ¿Lees lo que te ordeno, HAL? Desde luego, Dave. Le estoy leyendo. Pues abre la puerta de la cámara. Lo siento, Dave. Eso no me es posible. ¿Qué te lo impide? Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide. ¿De qué estás hablando, HAL? Quiero demasiado a esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro. No acabo de entender a qué te refieres. Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda. ¿De dónde sacaste esa idea? Dave, aunque ustedes tomaron grandes precauciones en la cápsula para impedir que les oyera, pude ver el movimiento de sus labios. Entonces, claro, esta escena, que pondremos todos los enlaces de las escenas que vaya haciendo referencia, los iremos poniendo en la página de YouTube, en los diferentes enlaces para que podáis verlos sin problemas. Esta escena lo que provocó fue la reflexión de si las inteligencias artificiales, si una inteligencia artificial puede rebelarse contra su creador. Claro, porque es el miedo que todos tenemos, ¿no? Es decir, al final, la reflexión que queda al ver esta escena es: tenemos miedo de cómo pueda reaccionar una inteligencia artificial que nosotros, los humanos, hemos creado. Es decir, tenemos miedo a que la inteligencia artificial se rebele contra nosotros. Y esto es un punto de inflexión importante porque vamos a intentar esclarecer qué es la inteligencia artificial, por qué es tan revolucionaria, por qué es tan disruptiva y qué puede depararnos en el futuro, sin entrar en un presente cercano, en un futuro no muy lejano. Bueno, no vamos a divagar a qué podría llegar todo esto, ¿no? Si no estamos hablando de un presente en el que tenga una influencia en las empresas, en la sociedad y en el presente, como he comentado. Entonces, muy interesante esta escena. La siguiente escena
que pusimos en el slide, bueno, pues inicialmente no la iba a incluir, pero cuando la vi, pues me quedé sorprendido, ¿no? Porque, bueno, normalmente en algunas slides que pongo, siempre pongo lo que es, dentro de lo que son las pinturas rupestres, en la prehistoria, los hombres cómo ponían su mano, uno dibujaban animales, uno dibujaban de forma ornamental o simbólica muchas escenas, objetos, animales, pero bueno, el tema de la mano puesta en lo que es la pintura de la cueva, no sé, era una imagen que a mí me evocaba muchas cosas, ¿no? Y siempre la he utilizado mucho en las presentaciones como la búsqueda de un conocimiento, ¿no? La trascendencia del hombre, ¿no? Y bueno, esta escena en concreto es una cueva de Argentina, la Cueva de las Manos, y bueno, yo lo que os hago la reflexión, porque luego todo esto tiene relación, al final tenéis que tener un poquito de paciencia y pensar, bueno, todo esto que tiene que ver con mi empresa, pero sí que lo va a tener, va a ser un viaje largo, pero tenéis que confiar en que todo esto al final va a estar relacionado. Y bueno, la Cueva de las Manos de Argentina, pues la reflexión es, imaginaos el momento en la prehistoria en que estas personas están en una cueva y están realizando este tipo de arte de forma progresiva, evidentemente. Pues entiendo que serían varias personas, no una sola, puede ser que a lo mejor sea una sola, pero en la prehistoria, hace millones de años, el hombre solo, sin las capacidades tecnológicas que tenemos ahora, cómo intenta representar, proyectar su búsqueda, su inquietud, su trascendencia, sus miedos, de una forma además artística, ¿no? Cómo intenta comunicarse con los dioses. Me pareció muy conectada con lo que es el momento de los investigadores de inteligencia artificial cuando investigan la inteligencia artificial. Muchas veces nos estamos enfrentando a un reflejo de lo que somos, ¿no? Estamos un poco descubriendo a través de la investigación de inteligencia artificial qué es lo que somos realmente. Y por eso puse esta imagen que me resultó muy impactante. Y bueno, la primera pregunta es, ¿qué es la inteligencia artificial a día de hoy? Bueno, la inteligencia artificial, bueno, esta imagen de aquí, es aquí como puedo tener todo el tiempo que quiera, sí que voy a comentar las imágenes que son muy curiosas y que hacen referencia a cosas y es verdad que la gente tiene muchas veces curiosidad y hay gente que la ve y no sabe lo que es. Bueno, esto es una película que recomiendo, se llama Ex Machina y es fabulosa la película y hace una reflexión de un científico en busca de la inteligencia artificial. Una película muy, muy recomendada. Este edificio no es una casa, es un centro de investigación. Si la prueba es superada, estarás en el centro del mayor descubrimiento científico de la historia del hombre. ¿Estás construyendo una inteligencia artificial? Hola. Hola. Nunca había conocido a gente nueva. ¿Y tú? A nadie como tú. Bueno, pues la inteligencia artificial para dummies, es decir, para no entendidos, para que se pueda entender, las tecnologías de la inteligencia artificial lo que buscan es que las máquinas, que los algoritmos, que los programas, el software que creamos trasladado a un robot, ¿no? Sustituyan o realicen tareas que los humanos hasta ahora hemos venido realizando. Por ejemplo, una traducción simultánea, colorear una imagen de blanco y negro a color de forma automática, reconocer una cara, hacer una transcripción de una entrevista, y bueno, y más tareas, ¿no? Es decir, realmente ya las inteligencias artificiales actuales están convirtiéndose en creadoras, están analizando diagnósticos de cáncer, es decir, se están aplicando en múltiples escenarios, ¿no? Y entonces, bueno, pero básicamente la inteligencia artificial lo que pretende es realizar tareas humanas de tal forma que nos ahorre tiempo, que nos ahorre el hacerlas. En definitiva, lo que busca es sustituir determinadas tareas que hasta ahora veníamos haciendo nosotros, que la máquina la realice, que la inteligencia artificial la realice y que además la realice mejor porque tiene una serie de cualidades que nosotros no tenemos. ¿Qué cualidades tienen las máquinas que nosotros no tenemos? Bueno, por un adelanto es la memoria. Nosotros tenemos una capacidad de memoria limitada, las máquinas no. Las máquinas van a trabajar 24 por 7 horas y no se cansan, y nosotros pues tenemos una serie de limitaciones. Bueno, esto es un adelanto. En definitiva, lo que buscan es un poco simular las tareas humanas. ¿Cuál es el origen de la inteligencia artificial?
Bueno, pues el origen de la inteligencia artificial, como pongo aquí, es el origen de la humanidad, porque al final, ¿cómo surge la inteligencia artificial? ¿Por qué esa necesidad de buscar una inteligencia no natural, sino artificial, ¿no? Esa búsqueda de una inteligencia artificial es la búsqueda de la trascendencia del hombre, es decir, es la propia búsqueda del hombre lo que nos lleva a una inteligencia simulada, ¿no? Es muy curioso este pensamiento, ¿no? Pero la inteligencia artificial tiene un origen, y ese origen no es un origen actual, no es un origen tecnológico. Vamos a repasar algunas de las figuras que han impactado o que han tenido mucha relevancia en la inteligencia artificial, y bueno, podemos haber estado aquí horas y horas resaltando gente, biografías y hechos, pero bueno, hemos cogido las que nos han parecido más curiosas y alguna vez novedosas, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar para la que creemos que nosotros es uno de los orígenes, es Descartes, cuando en 1637 se plantea si las máquinas pueden pensar. Él habla en el libro, como pone de diapositiva, Las pasiones del alma, y empieza a hablar de máquinas, empieza a hablar del alma como algo diferencial del cuerpo, y empieza a haber una diferencia, nos empieza a pensar como que somos máquinas con un alma, que podemos ser replicables, y habla lo que él denomina el res cogitans, ¿no? Es un concepto filosófico. Para quien quiera profundizar, Descartes. Y bueno, luego, como aquí también tendremos tiempo, uno de los casos muy curiosos es que Descartes tuvo una hija. Esto se dice que puede ser una leyenda, ¿no? Pero bueno, Descartes tuvo una hija, se le murió de muy pequeña, y él lo que mandó fabricar fue una muñeca que la llevaba a todos los lados, con la esperanza de que el alma de la niña que había muerto se reencarnara en ese primer autómata de la historia, que era la hija de Descartes, ¿no? Esto hay constatación histórica, pero bueno, también entra un poquito dentro del tema de la leyenda, pero es muy interesante. Si queréis buscar en Google, hija de Descartes, hay una historia ahí muy interesante. Descartes no distinguía entre hombre y máquina, animado e inanimado. Perdió a su querida hija de 5 años y entonces le puso su nombre Francine a una muñeca y la mimó como si fuera ella. O al menos eso dicen. 1637, Descartes. Pienso luego si esto. Pues. Bueno, y este sí que me sorprendió de una forma. Bueno, leí un artículo buscando por internet que decía: la inteligencia artificial no podría existir si no fuera por un español, ¿no? Es un titular muy poderoso, y bueno, ese español es Ramón y Cajal. Entonces estuve investigando y bueno, tienen razón. Y Ramón y Cajal fue un genio de nuestro país que investigó de forma innovadora para su tiempo todo el tema del cerebro, el comportamiento, las neuronas. Hizo centenares de dibujos analizando cada parte, cómo el comportamiento que podían tener y muchísimas cosas más, ¿no? Y bueno, hay un libro en concreto sobre los dibujos que él realiza, pero bueno, en internet están, podéis buscarlo. Y es de los primeros que nos da el dibujo de lo que es una neurona. ¿Por qué tan importante el tema de la neurona y la inteligencia artificial? Lo veremos más adelante, ¿no? Con el tema de las redes neuronales. La simulación al final es la búsqueda de simular lo que somos a través de algo artificial, algo programado, a través de los ordenadores, a través de las computadoras. Entonces, lo que están analizando es que tenemos que saber primero cómo funcionamos nosotros para entenderlo, replicarlo y luego quizá mejorarlo, ¿no? Pero evidentemente hay un pionero que es Ramón y Cajal, ¿no? Yo creo que es fundamental, y os recomiendo ver los dibujos porque si pensáis que es del año 1800, del siglo de 1900 y pico, porque no se sabe exactamente la obra, pero fue una de sus últimas obras. Los dibujos son impresionantes, ¿no? Y hay que ver que no contaba con ningún tipo de medio. Una pasada, la verdad es que es una pasada. Luego tenemos, bueno, a este señor, que este sí que lo conoce todo el mundo, al otro también, pero no la influencia que tiene. Tenemos a Alan Turing. Alan Turing, famoso por el test de Turing. Bueno, es famoso por varias cosas. Realmente, a nivel de inteligencia artificial, es conocido por el test de Turing. El test de Turing,
que creó básicamente consiste en un test en que a una máquina se le hace pasar por una serie de pruebas, una serie de preguntas, una conversación, de tal manera que si esa conversación no se detecta que es una máquina, es decir, pasa por humano, entonces se dice que ha pasado el test de Turing y esa inteligencia artificial pues es, entre comillas, humana. Y bueno, eso es reconocido por Alan Turing en ese sentido, pero Alan Turing fue una figura clave en la Segunda Guerra Mundial, fue un matemático relevante, descifró el código Enigma, que es el código que utilizaban para cifrar las comunicaciones los alemanes. Y bueno, en Reino Unido pues consiguieron descifrar Alan Turing el código Enigma y gracias a eso pues descifraron las comunicaciones y pudieron de alguna forma anticiparse a los movimientos, saber qué iban a hacer y bueno, fue algo totalmente estratégico. Y bueno, aquí hace nada, esto no quería que se me olvidara, es decir, realmente Alan Turing murió muy joven, creo que con 25 o 35 años, no recuerdo exactamente. Pero básicamente lo que pasó fue que bueno, entraron a su habitación, le robaron su diario y él fue a la policía y bueno, dijo que le habían robado el diario y en ese diario pues él afirmaba, habían pruebas de que tenía una relación homosexual. Claro, en aquel tiempo fue detenido y bueno, acusado de inmoralidad máxima. Claro, esto para una figura, un gran matemático en aquella época, imaginaos, 2 años después, Alan Turing apareció muerto después de una toma de barbitúricos. Dice que fue un suicidio o un asesinato, no se sabe, ¿no? Esto ha sido reconocido hace nada en unos artículos en el New York Times. Pero bueno, es importante esto, ¿por qué? Porque me llama mucho la atención, porque es importante los genios que han cambiado la vida, que han cambiado la sociedad, que han participado de la creación, de dar forma a lo que es la inteligencia artificial, dieron su vida por lo que ellos creían, por su pasión, ¿no? Y gracias a ellos estamos teniendo sus avances, a día de hoy llevamos la vida que tenemos, ¿no? Y es muy, muy importante. Y hay una película, bueno, aquí lo vemos en el slide, la película de Imitation Game, ¿vale? El juego de imitación que está protagonizada por Benedict Cumberbatch, bueno, no lo sé pronunciar muy bien, el Doctor Extraño, el que hace el Doctor Extraño. Y es una película fantástica que se resume su vida y bueno, un poco cómo enfrenta la descifrar el tema del enigma y etc. Magnífica. Es la mejor máquina de cifrado de la historia y los alemanes la usan para todas sus comunicaciones. Todos piensan que Enigma es indescifrable. Déjeme intentarlo y lo sabremos con certeza. Señor Turing, ¿sabe cuántos han muerto a causa de ella? No lo sé. 3, desde que iniciamos esta conversación. Les presento al señor Turing. Si tuviéramos que trabajar juntos, me temo que estos hombres solo me retrasarían. Era muy popular en el colegio, ¿no? Estamos escasos de personal. Pues pediremos más personal. Tienen 6 minutos para terminar la tarea. ¿Acaso es posible? No, yo tardo 8. 5 minutos y 34 segundos. Ha dicho que lo hiciéramos en menos de 6. ¿Qué es lo que hacemos realmente? Descifrar un código nazi indescifrable y ganar la guerra. Oh. Sabe, para que funcione el numerito del genio irascible, uno tiene que ser un genio. Estoy diseñando una máquina que nos permitirá descifrar todos los mensajes, todos los días, al instante. Y luego tenemos aquí, bueno, hice también hincapié en que la inteligencia artificial, bueno, tuvo un boom con todos estos matemáticos apostando por este tipo de tecnologías, por estas tendencias, por la filosofía de lo que podría suponer, ¿no? El pensamiento, una línea de pensamiento potente. Y bueno, hubo como dos fases en que hubo lo que se llaman 2 inviernos de la inteligencia artificial, en donde básicamente se paró de trabajar en inteligencia artificial, no se obtuvieron los resultados que se esperaban y hubieron 2 fases en que se dejó de utilizar. ¿Por qué comento esto? Porque se comenta si es posible que pueda suceder otro invierno de la inteligencia artificial. No, es decir, nuestra opinión, no, la realidad es que ya no es que vaya a haber más inviernos, todas las empresas van a apostar por inteligencia artificial, realmente ya estamos utilizando inteligencia artificial en nuestras vidas, aunque no nos demos cuenta, y esto es algo que va a actuar de forma muy disruptiva en cada ámbito de nuestra vida y nuestro trabajo.
Y bueno, pero sí que era importante hacer notar esto, ¿no? que bueno, hubo boom, luego descenso, pero ahora es ya una realidad, ¿no? Y es una realidad para quedarse. De otras formas, bueno, hemos visto lo que es parte del pasado, un poco la historia, algunas personas que han podido influir. Vamos a ir como el regreso al futuro, ¿no? Vamos a viajar a lo que es el presente. Y bueno, en el presente tenemos hechos que muchos conoceréis, otros no, pero por ejemplo, en 1997, Deep Blue, una inteligencia artificial creada por IBM, vence a Kasparov al ajedrez. In the other corner, the world's greatest chess-playing computer, a machine called Deep Blue. It's a machine. At the end of it, it's stupid. I liked it because it's a man versus machine. The stakes are high, but no one will bet on a winner. Forget the $300,000. The future of humanity is on the line. En el 2012 realmente aparece un concepto que es el que hace que estemos ya aquí hablando del impacto y la revolución de inteligencia artificial, que son las redes neuronales profundas, lo que llamamos Deep Learning, ¿de acuerdo? Pero aquí habría que analizar, esto es un poco quizá técnico, pero no es lo mismo Machine Learning que Deep Learning, es un conjunto, el Deep Learning del Machine Learning, pero sí que el Deep Learning ha supuesto una revolución, su uso por la forma en que aprenden estas redes, ¿de acuerdo? Y bueno, ha supuesto una revolución realmente. Luego tenemos, pues curioso, ¿no? Luego tenemos, muy curioso, el tema de AlphaGo. En 2017 aparece una inteligencia artificial que, aprendiendo de forma automática las reglas del juego, las partidas, etc., consiguió de forma autónoma enfrentarse al mejor jugador de Go en ese momento y vencerlo. El AlphaGo, Go es un juego mucho más complejo que el ajedrez, y entonces, bueno, esto era un hito increíble y bueno, se consiguió, ¿no? Y bueno, esto hay una película que se llama AlphaGo, que está en Netflix, quien quiera verla, también muy interesante, que cuenta todo el desarrollo de esto, ¿no? Pero ha sido un hito dentro de... Everything we've ever tried in AI just falls over when you try the game of Go. The number of possible configurations of the board is more than the number of atoms in the universe. AlphaGo found a way to learn how to play Go. So far, AlphaGo has beaten every challenge we've given it, but we won't know its true strength until we play somebody who is at the top of the world, like Lee Sedol. A match like no other is about to get underway in South Korea. Lee Sedol is to Go what Roger Federer is to tennis. Just the very thought of a machine playing a human is inherently intriguing. The place is a madhouse. Welcome to the DeepMind Challenge. The whole world is watching. Can Lee Sedol find AlphaGo's weakness? Whoa. Is there, in fact, a weakness? Esta imagen, aquí podemos ver cómo, bueno, en los asistentes de voz, ¿no? La invasión de los asistentes de voz en los diferentes escenarios, tanto en la parte del hogar como en la parte del trabajo, ¿no? Es decir, nosotros a día de hoy, ¿quién no está hablando con un asistente inteligente? Véase Siri, Google Assistant, Cortana, Alexa, Bixby, diferentes asistentes o chatbots. Es decir, realmente ya estamos comunicando, interactuando con inteligencias que interactúan en nuestro propio escenario. Vale, luego aquí, bueno, esto lo puse como curiosidad. OpenAI es una asociación de empresas y personas con la intención de que los logros que se realizan en inteligencia artificial se realicen de forma abierta, de forma controlada, de forma supervisada, con una ética, de alguna manera lo que se pretende es dar la inteligencia artificial que no sea algo privado de una empresa, sino que sea algo abierto para todos. Bueno, dentro de este conglomerado de empresas y personalidades, entre ellas está Elon Musk, ¿vale? Los más conocidos. Bueno, apareció un algoritmo de generación de texto, se llama el GPT-2, es la versión 2, y básicamente decidieron no liberarlo al mundo
porque suponía un peligro. Dijeron, pensad, una empresa que es OpenAI, que se supone que es inteligencia artificial abierta, lo que deciden es no ofrecer esto abierto, ¿no? Básicamente lo que suponía este algoritmo es que era tan potente que permitía generar fake news, es decir, noticias falsas, o noticias o contenidos, no hace falta que sean fake news, contenidos de tal manera que prácticamente no se pudieran distinguir de contenidos realizados por una persona. Claro, esto a lo mejor puede parecer una tontería, pero no lo es, porque se puede utilizar inteligencias de este tipo para generar contenidos, para influenciar en votaciones y de forma automática, es decir, no son personas. Estamos hablando de un ejército de personas que parecen personas de verdad, generando contenido en la dirección que nosotros queramos. Eso, claro, es un arma de destrucción masiva muy potente. Bueno, pues hubo un anuncio, decidieron esta tecnología no liberarla al mundo, pero bueno, un estudiante de inteligencia artificial de Estados Unidos, no me acuerdo el nombre exactamente, si alguien tiene interés se lo puedo remitir, o si no lo publicaremos bueno, hay bastante ruido, pero sí. Y lo que este estudiante ha conseguido replicar lo que es el algoritmo, y ha decidido que si no pasa nada, si nadie se lo impide, el día 1 de julio lo liberará. Y claro, esto ha supuesto como un debate moral, un debate más que moral, un debate ético de que, claro, si tú creas una inteligencia de este tipo y lo liberas, todo el mundo tiene acceso a esa tecnología y la puede utilizar para bien o para mal. Claro, ¿qué se debería hacer? Y mi pregunta en este caso es, bueno, aquí habría un debate sobre la ética o la aplicación de la inteligencia artificial, cómo debería aplicarse, pero claro, esto está empezando. Imaginaros la versión en GPT-3, GPT-4, si encontráramos una inteligencia artificial similar a la humana, lo que llamamos una inteligencia artificial fuerte, ¿qué pasaría? Claro, porque si hay una presión tan grande solo por un generador de fake news automático, ¿qué pasará? Entonces, claro, esto lo que me hace pensar muchas veces es que más que un debate ético, esto es un debate, bueno, realmente es una noticia de la importancia que va a tener la inteligencia artificial como arma de productividad, de cambio disruptivo, de tal manera que cualquier avance en este sentido puede suponer un cambio muy importante, y esto genera una alerta muy grande en todos los ámbitos. Y bueno, lo quise poner, quien quiere investigar lo mismo, pone en Google GPT-2 y tiene información, ¿no? Esto, bueno, lo comento básicamente para que se vea un poco pues la relevancia que está teniendo todo este tipo de tecnologías en nuestra sociedad actual, ¿no? Aquí he puesto un timeline donde he puesto el día de fecha de mi nacimiento, bueno, como cosa así, la fundación de cuando creamos la empresa de Sophie, y bueno, cuando se funda también. Bueno, realmente yo soy el CEO de Bisophie, pero nosotros estamos aquí en Alicante y creamos, vista la pasión que teníamos nosotros por la inteligencia artificial, la aplicación de la misma en nuestras soluciones. La gran cantidad de personas y empresas que se han concentrado en Alicante alrededor de la inteligencia artificial, figuras como Nuria Oliver, nombrada ingeniera del año, Andrés Torrubia, figura muy relevante, Andrés Pedreño, son figuras muy relevantes a nivel nacional e internacional, y entonces, bueno, creamos una iniciativa que pudiera dar visibilidad a este tipo de logros o de personas, ¿no? Y bueno, creamos Alicante AI, que creamos hace muy poquito tiempo. Tenemos un podcast, luego daremos la información y enlaces hacia el podcast, donde debatimos varios temas de impacto de la inteligencia artificial en las empresas, ¿no? En las empresas, en la sociedad y en los diferentes ámbitos. Bueno, la última charla que tenemos de podcast está referente a la inteligencia artificial nos hará inmortales, para que os hagáis una idea, pero también hay de marketing, de comercio electrónico, de empleo, podéis entrar. Luego os daremos los enlaces al final. Was a day. Huh?
It was a day. Would you read to me? It'll make you feel better. You hate that book. I don't want to read either. Let's dance. Do you want to dance, or do you want to open your present? What present? ¿Pero qué es? ¿Alguna vez has tenido un sueño, Neo, que pareciese muy real? ¿Qué ocurriría si no pudieras despertar de ese sueño? ¿Cómo diferenciarías el mundo de los sueños de la realidad?